Mateo capítulo 28, versículo 19. Diga conmigo: un discípulo actúa, no solo sabe. Otra vez, un discípulo practica, no solamente memoriza. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? El creyente cree, el discípulo vive evangelio, lo hace. Somos llamados a ser discípulos. Amén. En toda iglesia existen varios tipos de personas. Existen las multitudes. ¿Quiénes son las multitudes? Personas que van solo por el milagrito, por los panes y por los peces. Todos venimos a los pies de Jesús así. Nadie vino aquí a los pies de Jesús diciendo: yo voy a ir a conocer al Señor, vivo bien, pero quiero vivir mejor. No, todos venimos apaleados del suelo cuando nadie daba ni 5. Bueno, no sé usted, yo sí. Con un problema, con una necesidad. Venimos por los panes y los peces. Es el primer grupo. El segundo grupo son los creyentes. Personas que cuando Dios les hace el milagro, cuando les da los panes y los peces, creen. ¿Qué se necesita para creer? Que Dios se manifieste. Pero cuando uno cree, automáticamente uno madura. No. Uno necesita pasar una línea más. Y es la línea de creyente a discípulo. La palabra discípulo es la palabra matzetes, que significa alguien que hace lo que hace su maestro. ¿Alguien que qué? Por muchos años se ha entendido que discipulado es recibir una clase estéril de conocimiento mental. Pero la misma palabra griega matzetes significa alguien que hace lo que aprende de su maestro. En otras palabras, yo aprendo para hacer. El reino de Dios está constituido por la iglesia. Dijimos el día martes, nuestra pastora nos enseñó que la iglesia, oiga esto, no es el fin de Dios. La iglesia es el vehículo por medio del cual Dios expande su visión, su reino. ¿Cuál es el vehículo? Algunas iglesias creen que la iglesia es el reino. Que si usted es parte de la iglesia, usted está dentro del reino. La iglesia no es el reino. La iglesia es el vehículo. ¿Cuál es el fin de Dios? Su reino. Tan importante fue el reino para Jesucristo que cuando Él resucitó, lo primero que Jesús resucitado, ahí en Hechos capítulo 1, lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos no fue cómo fundar una iglesia. Si para Jesucristo el tema central de su visita de 3 años redentora en esta tierra hubiese sido la iglesia, yo creo que los últimos días acá en la tierra Él se hubiera encargado de organizar la empresa llamada iglesia. Pero Él no habló de iglesia, Él habló del reino. Dice la Biblia, y usted lo busca en su casa, por tiempo no lo hago. Hechos capítulo 1 dice que se presentó con pruebas indubitables por 40 días hablándoles acerca del reino. ¿De qué les habló? Del reino. Cuando ellos entendieron el reino, ¡pum!, vino el Pentecostés. Vino poder. Y la primera manifestación de ese reino en poder fue que Pedro y Juan levantan un cojo. La primera manifestación del reino fue lo sobrenatural actuando. Lo que Jesús no pudo hacer en 3 años, Pedro lo hizo en un sermón. En 3 años Jesús dejó 120 en un aposento. En un mensaje, Pedro gana 3,000. El discípulo haciendo las obras mayores que su maestro, pero el Señor seguía siendo Él. Amén. Entonces, todo el libro de Hechos no es un libro de personas teológicas estériles, pensantes, filosóficos y argumentativas. Es el libro de acontecimientos sobrenaturales de todos los que siguieron aquellos 3 años a Jesús. El libro de Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene conclusión. ¿Sabía usted eso? Hechos es el único libro en la Escritura que no tiene conclusión. Hechos capítulo 28, por allá por Hechos capítulo 28, no concluye Hechos. ¿Por qué? Porque los hechos del Espíritu Santo continúan realizándose hoy. Adrede, Dios no le dio conclusión al libro de los Hechos. Porque usted es parte de la manifestación de lo que el Espíritu Santo vino a instaurar. Él le dio su espíritu, Él le dio su ADN.
a la iglesia, pero no para que lo gozáramos en un avivamiento en las cuatro paredes. Lo que decía alguien acá en el altar, lo que me enseñaron acá sirve para allá afuera, tengo que manifestarlo allá afuera. Entonces yo soy la iglesia, el cuerpo, el papá, la cabeza da la orden y yo me muevo. Si aquí hay una puerta, la cabeza dice entra, ¿quién se mueve? El cuerpo. Entonces Jesús tiene muchos deseos para nuestra nación, pero si la iglesia no se mueve, eso solamente se queda en una revelación escrita. Tenemos que llevar la revelación a la práctica. Para eso se requiere de discípulos. Se nos enseñaba el día miércoles que los discípulos tienen que cruzar ciertas líneas. Dijimos que las líneas que tienen que cruzar, ¿cuáles son? La línea de lo conveniente, de lo ganancioso, del razonamiento y la comodidad. Hacer la voluntad de Dios es cruzar ciertas líneas. El creyente diezma, el creyente canta, el creyente se goza, el creyente aplaude, pero no hace más. Al discípulo Dios le dice, ok, la verdadera iglesia no son los creyentes. Usted sabe que hay un montón de creyentes que ni se congregan. ¿Sabe eso usted? Hay un montón de creyentes que no se congregan. Con esos avanzamos el reino. ¿Con quiénes se avanza en el reino? Con aquellos que se paran y aunque la mujer diga aquí nadie va a entrar, el discípulo dice, pues papá, yo voy a entrar a orar. Y el discípulo fue y oró. El creyente que dice, solo te aconsejo que mantengas tu fe en Dios, más nada. Entonces el discípulo tiene que estar dispuesto a cruzar la comodidad, el qué dirán, la cordura, la convivencia, los modales. Usted sabe que hay lugares donde los buenos modales no le permiten testificar. Pero si el Espíritu Santo te dice, hazlo. ¿Usted entiende lo que? No estoy diciendo que sea malcriado. Estoy diciendo, si usted está en un lugar donde no le permiten, que no es cultural hablar de las cosas de Dios, y el Espíritu Santo le dice, quiero que testifiques. A veces hay que hacer, la verdad, romper ciertos protocolos. He visto personas que dicen, no, a mi casa no te es permitido orar. Y ahí está, cling, cling, tocando el timbre. Bueno, vengo a orar. El discípulo está dispuesto a pasar líneas de la comodidad. ¿O es cómodo que le cierren la puerta en la cara a uno cuando anda evangelizando? No, pero esa es la gente que avanza el reino. Y esa es la gente de la que Jesucristo dijo. Miren lo que dice Mateo 28:19, ¿lo tienen? Él dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato fue, vayan y hagan. ¿Qué hagamos? Discípulo. Un discípulo, dijimos, la pastora nos enseñaba, tiene esta característica: compromiso, sacrificio y obediencia. A ver, dígalo conmigo. Sacrificio. Otra vez. Un discípulo, la marca de un discípulo es su compromiso, su sacrificio y ¿a quiénes va a usar Dios? ¿Al que sabe o al que tiene esto? A mí me gustaba cuando la pastora, eso impactó mucho mi vida. La pastora nos enseñaba el martes y decía, Dios nunca dijo que el que conquista, el que pone cara de vivo, es Vivian y se la sabe de todas. Uno a veces cree que para conquistar, avanzar territorios, convertir a la familia, traer rompimientos financieros, uno cree que es por llevársela de vivo. Y el pastor Giovanni siempre cree que hay uno más vivo que uno. En Josué capítulo 1 versículo 6 nosotros lo mirábamos. Esfuérzate y sé. ¿Quiénes son los que conquistan? No dice los que se la llevan de vivos. El evangelio para un discípulo no es una carrera de velocidad, quien llega primero. El evangelio para un discípulo es una carrera de perseverancia, compromiso, sacrificio y obediencia. Eso requiere esfuerzo y valentía muchas veces. Cuando las cosas son adversas, cuando las cosas son contrarias, cuando la crítica está en mi contra, cuando las puertas se me cerraron, cuando me dijeron no 5 veces y yo continúo sacrificándome, comprometido y obediente, Dios dice, este es el esforzado, este es el valiente, este es el conquistador. ¿Por qué cree que Dios escogió a Josué y no a un hijo natural de Moisés? Moisés tenía hijos naturales.
la estafeta, el sucesor, no fue un hijo natural de Moisés. Fue Josué. Alguien que dice la Biblia que cuando Moisés iba, Josué estaba con el pueblo, esforzado. Cuando el pueblo se dio vuelta, Josué estaba con el pueblo. Él fue el sucesor, esforzado y valiente. Y Dios le dice, por eso es que cada vez que un discípulo tiene un desafío, siempre se le van a levantar dos espíritus. ¿Cuántos espíritus? El miedo y el desánimo. ¿O no? Cada vez que usted tiene un llamado como discípulo, que la cabeza le da orden al cuerpo, muévete, ¡fu! Se le levanta Tobías y Sanbalat. Miedo y desánimo. Por eso Dios dice, no temas ni desmayes. Le pone en las manos esos dos espíritus. ¿O no dice así? No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Mira lo que dice. No lo busque, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente, no te la lleves de vivo, ni de pícaro, ni de timador. Solamente, dice Dios, esfuérzate y sé, y me gusta esto, diga el que tiene al lado, muy valiente te llamó Dios. Dile, muy valiente. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme o según la forma de la ley, dice, a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? ¿A quiénes prospera Dios? A los que no se apartan, y el no apartarse implica esforzarse y aguantar las cosas que la gente dice para que seas prosperado. Dice, uno quiere prosperar sin esforzarse, sin ser valiente y apartándome por donde el viento me sople. Señor, prospérame. No es así. El conquistador ve coronado, fíjese bien, lo que Dios le ordenó. En otras palabras, ¿cuántos creen que Dios hace milagros? Que es sobrenatural. Pero eso no significa que lo va a hacer todo por usted. Yo creo que Dios es sobrenatural. Yo creo que Dios está interesado. Mire, algo que nuestra pastora nos enseñaba el día martes es esto. Gran porcentaje de la carencia de transformación del Salvador se debe a la iglesia. En otras palabras, la palabra eclesía, el pastor Josué lo enseñaba esta mañana, la palabra eclesía son los llamados desde adentro del mundo. ¿Cuántos fueron llamados del mundo? La palabra eclesía son tú, en la cantina, tú, en el prostíbulo, tú, sin propósito, tú, en la droga, tú te querías matar, tú, te sacó del mundo. Ahora tú eres un cuerpo. Ahora tú vas a administrar, te doy un poder, tú vas a administrar todos mis asuntos, tú que te llamé desde el mundo. Tú lo vas a administrar. Decreta, establece, opera que tú lo vas a hacer como si yo estoy presente. Esa es la iglesia. Entonces diga conmigo, yo soy un cuerpo gubernamental en El Salvador. Yo soy la embajada del reino en El Salvador. ¿Quién es usted? Un embajador. En otras palabras, ¿a cuánto nos llamó del mundo el Señor? Pero no para sentarnos en una silla solamente, es para gobernar. Yo gobierno con la boca. ¿Con qué gobierna usted? Nunca se apartará de tú. No dice de tu mente, aunque es importante. Dice, nunca se apartará de tú. ¿Cómo gobierna el esforzado y el valiente? Con su boca, con sus decretos. La iglesia debe decretar, pero aquí le hemos enseñado que los decretos tienen que ir acompañados con actos correspondientes. Si yo decreto, yo lo hago. Si yo digo esto, yo lo hago. ¿Usted cree que es fácil decirle a un pastor, después de 12 días, de que él estaba dormido? Él dice en el testimonio, estaba dormido en la silla del hospital, mi cuerpo estaba cansado. Llegar y alguien decirle, el Señor te dice que mañana tu hija sale. ¿Usted cree que eso no requiere cierta valentía? Pero la Biblia dice que no permite que las palabras de sus siervos caigan en tierra. Pero no le obedece Dios a todo bocón. Si no te apartas a diestra. Pero un bocón que anda más apartado que la cabra quiere declarar, ¿y quién le va a hacer caso a Dios si ni está declarando su voluntad? Yo voy a declarar la palabra de Dios cuando yo sé que estoy parada en la palabra de Dios. Si no, es pura presunción.
Un discípulo del Señor, la iglesia de Jesucristo, son los discípulos. Los discípulos son la iglesia. Oiga esto, ¿qué se requiere para ser discípulo? Dijimos compromiso, sacrificio y obediencia. Ahora, ¿qué se requiere para poder conquistar? Dijimos esfuerzo. ¿Cuántos de esos hay aquí esta noche? Ahora, cada uno de nosotros tiene una manera de comportarse según Dios. Dios espera que nosotros hagamos algo. Yo quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. Ser un discípulo del Señor conlleva un precio. Amén. Yo quiero que usted tome en cuenta que un discípulo del Señor, la Biblia dice que va a ser perseguido por su causa. Y la persecución comienza desde el momento que usted toma la decisión de afirmarse en Dios, comienza la crítica, ¿o no? ¿Y sabe quiénes son los que más se lo acaban? Su misma casa. La persecución más grande comienza en su casa, ¿o no? El siguiente anillo de persecución son sus compañeros de trabajo o de estudio. Y usted tiene que permanecer, ser discípulo y tomar decisiones implica que se lo van a acabar. Tome en cuenta eso y si quiere anótelo. Si usted es una persona que vive para satisfacer a todos, déjeme decirle que usted no está en nada. Un discípulo del Señor tiene que saber quién es su Señor, a quién se debe. Los primeros 6 meses, le hemos dicho, los primeros 6 meses se lo van a acabar. Usted probablemente está en esa etapa. Los otros 6 meses se van a quedar callados y los otros 6 meses van a querer que usted ore por ellos. Tenga presente que un discípulo del Señor es perseguido. Y esa es la persecución más grande que tenemos en El Salvador, la crítica. Y nos desarman. Váyase a Albania, váyase a un país musulmán, donde la persecución lleva a muchos a morir por la causa del Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. La palabra testigos en el original es martureo, mártir. ¿Quién es un mártir? No el que muere por una causa revolucionaria, estéril. Alguien que muere por defender la experiencia que vio yo. Si usted ha tenido experiencia o tiene un Dios de escuela dominical, de historietas viejas, carentes de poder, a usted le tiemblan las patas ganar un alma. Pero si a usted Dios lo levantó del hospital, le restauró el hogar a punto de divorcio, le abrió los cielos financieramente, lo liberó de compulsiones y adicciones, usted no presta ganas para contarle a todos las maravillas de lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces Dios no busca que sepamos, sino que lo hayamos experimentado. Diga conmigo, Dios busca testigos. ¿Para qué es el poder? Para hacerle testigo. ¿Para qué es el poder? Entonces, ¿cómo se sabe un discípulo que está lleno de poder? ¿Qué está dispuesto a? Tome en cuenta que el discípulo es capaz de morir. ¿Y sabe qué es lo primero que tiene que morir en nosotros? El ego. ¿Sí o no? El ego es lo primero que tiene que estar dispuesto a morir. Entonces, tome en cuenta que el discípulo implica morir por su causa. Un día yo le compartí a la pastora y le digo: pastora, en esas reflexiones filosóficas que tengo, porque a veces uno se mete, yo he llegado a la conclusión y espero que usted me lo agarre por la pedrada más grande que usted quiera. Oye, usted sabe que Dios no nos llamó a ser felices, hermano. Quítese esa iglesia, ese concepto de evangelio fresa. Y ustedes los de las 6 me aguantan carga, por eso se los digo más. Es que Dios quiere que yo sea feliz, no te llamó a ser feliz. La hermana Éter, una de las denominadas generales de Dios, que está en un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama Los Generales de Dios. La hermana Éter fue una de las mujeres que en Inglaterra trajo uno de los avivamientos más grandes en el año 1700. Usted sabe que la hermana Éter perdió a su marido y a sus 8 hijos en una enfermedad. ¿Usted cree que Dios llamó a la hermana Éter a ser feliz según el mundo? Eso es felicidad. ¿Pero qué trajo ella? Hablamos con la pastora y bueno, yo le compartí a la pastora. Yo he llegado a la comprensión, yo personalmente, pero sé que me falta vivir mucho todavía, que nosotros estamos aquí para cumplir sus propósitos, no ser felices nosotros.
Usted sabe que muchas veces hay personas que renuncian a su plenitud y a su felicidad con tal de cumplir los propósitos de Él. Y en cumplir esos propósitos está mi plenitud. Usted llega a entender que esto es un intercambio, pero si usted está solo para que le bendiga a la familia, oiga bien que esto es lo más aburrido si usted es evangélico así. Mire, aquí conozco personas, aquí, no en otro lado, aquí, que tienen su familia estable, buen trabajo, promoción, sus hijos correctos, en la iglesia, en la universidad, bien bonitos en el colegio, no quieren servir, no quieren involucrarse. ¿Por qué? Tan chéveres, hermano. Diga al que tiene al lado, eso es aburrido. Pídales compromiso. No, pastor, pero si yo estoy bendecido. Hijo, en el libro de Amós, cuando el pueblo estaba más lejos de Dios, era cuando más prósperos estaban. Levante su mano derecha al cielo y diga: la señal que estoy bien con Dios es que yo estoy siendo perseguido por la verdad. Bájela. Una cosa es que lo persigan por la verdad y otra cosa es porque tienen razón. Pero estoy perseguido, no, así, ¿para qué conocen lo que es usted? Esa crítica es de verdad. No, es bueno que nos calumnien por mentiras. Entonces un discípulo tiene que estar emproblemado, ¿o no? No por mentiras, por la verdad misma. ¿Me doy a entender? Entonces, un discípulo del Señor tiene que entender que no vino a este mundo a ser feliz, sino a cumplir sus propósitos. Ahí está mi plenitud. Una cosa es ser feliz por las cosas externas que tengo y otra cosa es tener gozo porque Dios está en mí y yo cumplo sus propósitos. Si no, pregúntele a aquellos que logran la promoción, logran restaurar todo y sienten que algo le falta. ¿Por qué? Porque no están viviendo los propósitos de Dios. ¿Entiende, discípulo, esto? Un discípulo del Señor, ¿para quién está? Para vivir los propósitos de Dios. Váyase a Marcos para que vea esto. Marcos, rápidamente. Marcos capítulo 10, versículo 29. Marcos 10, 29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno. Diga conmigo: no hay ninguno. Y ahí entro yo, diga. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. No es que tenga la intención, Señor, tú sabes mi corazón, que todo es tuyo, Señor, tú sabes, pero ahorita tengo que pagar la deuda. Tú sabes, Señor, cómo deseo darte mi tiempo, Señor, pero ahorita cuando me jubile. Que no haya dejado, o sea, que el hecho ya lo hizo. No hay ninguno que haya dejado. Lea conmigo la lista que da Jesús: casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer e hijos o tierras por causa de mí. ¿Y de quién? Esto nace porque un joven rico se la quiso llevar de vivo con el Señor y le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa yo puedo heredar? Eso le dice: haz esto, esto, esto y esto, Señor, todo eso lo he guardado desde mi niñez. Entonces viene Dios y le dijo: te voy a pedir lo que te detiene dar el otro paso, tus riquezas. Da todo lo que tienes y sigue. Y dice la Biblia que este joven se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchos de nosotros no tenemos ni dónde caer muertos. Nuestras posesiones no son dólares, pero es una relación. La música. Hay gente que no quiere dar el siguiente paso porque no quiere dejar la música. Las amistades. Y prefieren la depresión de dar la vuelta e irse triste como dijo Enrico que atender al llamado. Ay, dijo Jesús, cuán difícil es a alguien que esté amarrado de algo entrar. ¿A qué estaba amarrado él? ¿La riqueza lo tenían amarrado a él o él estaba amarrando las riquezas? ¿Qué tenía que hacer él? Soltarla. ¿Qué tenía que hacer? Y caer en las manos de él. Pero él prefirió mejor irse triste. Ay, qué difícil. No dijo que los ricos no pueden entrar, no dijo, sino los que tienen aferración a eso. Señor, vení, le dice Pedro, vení. Mira, Señor, está poderosa esa enseñanza, impartición que has dado, pero tengo una pregunta. Pedro siempre ir adelante, ¿verdad? Entendía su papel de líder. Señor, le dice, nosotros todo lo hemos dejado. Ahí lo dice. Mira lo que dice el versículo 28. Entonces Pedro le dice el 10, ¿lo tiene? 10:28.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay entre líneas? ¿Cuál era la intención entre líneas de Pedro? Ey, ¿y nosotros qué onda? Rucu, rucu, mixa, mixa. Entiéndele, migra, migra. ¿Qué va a haber pues en el reino, Señor? Yo lo dejé todo. Y parece ser que lo que Jesús les enlista son las cosas que todos los 12 habían dejado. Dejaron tierras, dejaron hijos. Probablemente muchos de ellos, los hijos estaban esperándolo en Bethsaida, en Galilea, en los lugares donde los llamó. Allá estaba su familia y ellos andaban siguiendo. Entonces le dice, no haya ninguno que haya dejado casa, hermanos, hijos, mujer, tierras, que no reciba, le dice Jesús. ¿Cuántas veces? El número 100 en la Biblia es un número superlativo, que no reciba más. ¿Cuánto? ¿Cuándo? En esta vida. Dice que no reciba más, dice, mira lo que dice el versículo 30. Que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo, iglesia? Ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Solo mujeres no, dice nuestra pastora, y es verdad. Dejé mi mujer, voy a recibir 100. El milagro es Salomón, Señor. No dijo eso. La pastora, la revelación que fluyó a través de la pastora es la mujer que tiene 100 veces más mejor. Aunque se oye chejín, ¿verdad? Diga conmigo, más mejor. Ay, así. Y el esposo que tiene, ay, mejor, mucho mejor. Recargado. Amén. Jesús no está hablando de abandono. Jesús está hablando de posicionarlos en una prioridad. Jesús no está hablando de abandono irresponsable. Jesús está hablando de prioridad. Esto se cumplió. Porque si usted revisa el libro de los Hechos, mire, no sé si he tenido la experiencia, pero como pastor en lo personal, yo sé que los pastores y líderes saben, no hay cosa más rica que tener problemas el 24 y el 31 de diciembre que no hay dónde ir a comer. A ver, si un día yo me quedara sin casa, ¿cuánto me dieran hospedaje por lo menos un día en mi casa? ¿No? Mire cuántas casas tengo. ¿Y por qué no levantaron las manos? Pues, si yo les digo, hermano, tengo hambre, fíjate que no ando nada, ¿cuántos me mataran el hambre? No me mantuvieran, me mataran el hambre, ¿ves? Mire ¿cuántos hermanos tengo aquí? ¿Cuántos hermanos tengo? ¿Cuántos hijos tiene la pastora aquí? ¿O no tiene más? Usted es más valioso que una familia misma. Y no digo que la familia no sea valiosa. A eso se refería Jesús. Yo me imagino que Pablo donde llegaba tenía donde dormir. Los apóstoles donde llegaban tenían que comer. Hermanos, no se diga, mire qué cosa más linda es tener buena comunión con los hermanos. Servirle a mis discípulos, servirle a mi iglesia. La gente ve el sacrificio. Aquí la gente sabe quién se sacrifica por usted, no quién solo es teoría, ¿o no? Y que cuando ese hermano o esa hermana está pasando pruebas, la movilización de toda la iglesia, qué rico es sentir que uno tiene hermanos en momentos difíciles. Y muchas veces uno tiene que dejar a su familia, no irresponsablemente, pero muchas veces uno renuncia a dedicar ciertos tiempos por servir, sacrificio, compromiso y obediencia a ustedes. Pero qué lindo es que en esta vida Dios me muestra 100 veces más. Viera qué difícil es tener un problema uno y no hallar qué prestamista usurero le ayude. Pero usted viera qué lindo es ganarse el corazón de los hermanos y sin necesidad de pedir, los hermanos hacen ofrenda y dicen, hermano, aquí están $1000. Es una ofrenda de amor para ti. ¿Por qué? Porque le serviste. Y tú no sirves por dinero. El corazón mismo se volcó. Tiene 100 veces más en esta vida. Ve que tiene 100 veces más una recompensa en esta tierra. Pero si usted es de las personas de que dice, no, yo voy a mi culto, yo recibo y me voy porque yo no me quiero meter con nadie. Te quiero ver en el desierto a quien lloras y clamas. Qué cosa más dura es pasar los desiertos solos y no tener quien corra por uno. Diga conmigo, los discípulos son conocidos si nos amamos unos a otros. Amén, iglesia. Yo le invito a que usted compruebe eso. Pedro y Juan y todos los apóstoles tenían dónde estar. Jesús, dicen, es cierto, no tenía dónde recostar la cabeza. Dice así, por decisión propia. Pero usted cree que no había gente que quería que Jesús durmiera en su casa. ¿Cuántos quisieran recibir a Jesús? Mire, Él renunció en el trono y mire cuántos recipientes tiene. Jesús le dice,
que no reciba 100 veces más. Pero hay un detalle que poco se predica acá. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. ¿Con qué dice? Con persecuciones. La renuncia lleva esa persecución. Dice que no reciba. Entonces hay un elemento. Por eso Dios dice, esfuérzate. Porque ¿qué va a haber? Persecuciones espirituales, persecuciones en la misma familia, cosas que se nos ponen en nuestras contras. Ya conmigo me relacionaré. Quiero terminar esta noche con esto. Se va a ampliar más durante el mes. Váyase a Mateo capítulo 5. Con esto quiero terminar. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es usted? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. La iglesia tiene que servir para algo. Diga conmigo, yo tengo que servir para algo. La sal es la comparación que Jesús nos hizo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuáles son los elementos de la sal? La sal tiene varias utilidades. Primero, da sabor. Diga conmigo, influenciar. ¿Sabe que la sal es algo silencioso? Pero tiene un poder que realza el sabor de las cosas silenciosamente. La sal no necesita hacer tanta bulla. Y donde se para, se ven cambios. Alguien que yo admiro mucho, y perdón que tome este ejemplo, es mi esposa. La conocen, ¿verdad? Es bien así. Aquí, pues, ven en la casa. Y es así. Mire, el manto evangelístico creo que le cayó a ella ya. ¿O no, pastora? Mire, en el lugar donde trabaja, ella se apropió y arrebató la oficina de gerencia para hacer casa de paz. Nunca le han dicho nada. Y hay veces que hay gente que está en el vidrio desde afuera todavía viendo porque no caben adentro. Y muchos no saben. Y no lo digo para vanagloria. Los reportes de ella, siempre hay conversiones del banco. Y ella hizo un propósito así mismo y me dijo, no voy a invitar un solo evangélico. Todos tienen que ser inconversos. Hay discípulas aquí y hay discípulas en San Salvador de la Casa de Paz. Hay una que hasta en Australia está estudiando. 2 casas de paz. Una en un restaurante que no cree que la pastora le daba, descuéntelo de la ofrenda para que inviten al restaurante, de su pisto. Ponía para que los que invitaran comieran un poquito y les ministraba. Tiene un teléfono que yo le digo que si los de, y valga el comercial, los de Nokia vieran ese teléfono, creo que le dan un premio. Ese teléfono ha educado a Irene. Tirado, lo ha botado, está quebrado. Pero a la hora de ministrar, con el teléfono, en un restaurante, y se para a ministrar. Yo no he hecho eso. ¿Cómo es ella? Pero ha transformado más vidas que este bullisto. No se necesita ser bullisto para influenciar. La sal tiene un poder penetrante, silencioso. No somos puestos en esta nación para hacer show, espectáculo, alborotar. Para transformar somos puestos. Y desde el lugar donde nosotros estamos no somos puestos para alborotar, sino para influenciar. La gente percibe donde hay sal. Y la iglesia, por el contrario, se convirtió en azúcar. Y usted sabe que el azúcar lo que hace es podrir las cosas. Bajamos el nivel del mensaje en las iglesias. Bajamos el nivel de demanda en el pueblo de Cristo. Nos convertimos en el azúcar de la sociedad y por eso la sociedad está corrompida. Cuando Dios dijo, la sal da sabor. 2, la sal preserva. ¿Preserva de qué? De la corrupción. Nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto, sea universidad, colegio, pasaje, donde sea, usted ahí, silenciosamente, la gente tiene que ver que ahí hay testimonio, ahí hay vida del reino. Y eso, la gente dice, yo quiero como de eso. La gente no quiere evangélico, la gente quiere algo que los transforme, quiere sal.
La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si no tiene poder, no sirve más para ser pisoteada. ¿Cómo está siendo la iglesia tratada públicamente? O en la opinión pública. ¿Cómo consideran a la iglesia? De lo peor. Antes se respetaba de que la gente dijera que es cristiano. Hoy se está recomendando no contratar cristianos en las empresas. Si usted es jefe y alguien le dice o le llega ese currículum, yo soy cristiano, no lo contrate hoy. Como decía nuestra pastora, usted no tiene que llegar presentando que es cristiano, sino que es diligente para trabajar. Porque hoy la gente dice, y usted, soy cristiano, y lo más vergonzoso es que es el más ladrón. Diga conmigo, eso no es conmigo, Dios. La gente tiene que ver influencia, el jefe tiene que ver influencia, tiene que ver que hay algo diferente, preserva. Se puso fea la situación en la empresa y de repente se paró el discípulo. Ey, calmado, vamos a orar. Vos venís con las cosas evangélicas. Bueno, entonces si no querés orar, no ores. Los que quieran orar, vengan, vamos a orar. A mi esposa me dice, mira, le digo a veces, ¿y cómo haces vos para compartir con la gente? Y ella a veces me dice, fíjate que yo siempre le pido al Señor que me dé una palabra y por el internet, por el mail les manda palabra. O se acerca y le dice, le voy a dar una palabra, Dios pone en mi corazón. Y a pura palabra de ciencia, ay, tiene la casa de paz. Diga poder de influencia. ¿Qué dijo Jesús que somos? Sal, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué dice? Esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La sal es una influencia silenciosa, pero la luz es una exposición pública. En otras palabras, hay que ser silente, pero hay que exponer públicamente la verdad. Hay que ser influencia, pero cuando sea de hablar, saque la luz de la revelación y hable. Cuando sea de influir, influya. Cuando sea de hablar, tiene que ser luz. Esa es la labor de los discípulos en el reino. Cuando haya que hablar, ¿hablar qué, pastor? La luz representa revelación. Usted tiene que ser portador de la revelación que se sale de esta casa. No solo que porten esa libretita, no sirve de nada ahí. Sirve en el Espíritu, que lo testifique, que lo hable, que lo exponga, que sea luz. A mí me encanta que hay personas, muchos de ustedes he escuchado que hacen testimonio, que hacen sus devocionales con lo que alguien me decía, pastor, nos dan tanto en esta iglesia que mi esposa se lleva lo del lunes de instituto mientras yo me llevo las notas del domingo. Después nos intercambiamos, yo me llevo las cosas del instituto y otros no, tienen colección de cuadernos. Pregúnteles algo y cuando has de ser luz, nada dicen. La revelación es en templos vivos. La luz no se esconde debajo. La luz se pone sobre. ¿Sobre qué? Usted es un candelero. Entonces tiene que ser silente. Y cuando le pidan hablar, suelte la revelación. Vosotros sois la luz. Vosotros sois la sal. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Timoteo. Mira lo que dice Timoteo. Esto no quiero que lo tome como así es, pero hay algo bien interesante en Timoteo. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 1. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios está sobre sus discípulos, sus hijos? ¿Qué es la gracia? Le hemos dicho que la gracia es la capacidad para que un discípulo haga lo que en la fuerza del discípulo humana no ha podido hacer. La gracia es la capacidad o la habilidad que Dios da para que usted sea lo que en su fuerza no puede ser. ¿Cuántos recipientes de gracia hay? Mire lo que dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice? ¿Cuál es otra vez la virtud que aparece? No solo Josué, sino Pablo le dice a Timoteo, tú pues dice, esfuérzate. Como dice la pastora, a mí mismo tienes que esforzarte. La gracia no significa que todo es fácil. La gracia significa que lo imposible se hace posible, pero no significa que sea fácil. No entienda gracia como regalar cosas. La salvación no fue regalada. La salvación costó un precio. Alguien se esforzó, Jesús. Y creer y mantenerme creyendo requiere esfuerzo.
Por tanto, la gracia no es gratis. La gracia es que hace posible las cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira muchacho, le dice, tú pues, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Te dejé en Éfeso, difícil. Tienes que ministrar a gente de griega con una mentalidad. Esfuérzate, le dice, en la gracia. Y le dice todavía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué dice después? ¿Qué dice después? La marca de un discípulo es. La marca de un discípulo es. ¿Dónde está la felicidad ahí? Esto es para gente madura. La felicidad está, dice la Biblia, bienaventurados sois. Cuando por mi causa, esa palabra bienaventurados tiene un gran poder en lo espiritual. Es andar con los cielos abiertos siempre. No anda dólares, pero usted solo tira una palabra y viene la manifestación. Bienaventurado. Dice, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué somos? ¿Y qué significa, pastor? Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los asuntos o en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso significa ser un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Qué significa eso? Renunciar a la milicia de lo que él me llamó por los asuntos de mi felicidad. ¿Cuántos soldados hay? ¿Teóricos o prácticos? Prácticos. Ninguno que milita, dice. Y también, dice el versículo 5, el que lucha como atleta. Usted sabe las luchas olímpicas, ¿verdad? ¿Lo ha visto? Entonces Pablo dice, y mira muchachos, le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Y ahí ponen punto y final un montón. No, la lucha tiene que ser, ¿cuál es la lucha? O sea que se puede luchar haciendo trampa, truquería, decía uno. Pero ¿cómo tiene que ser la lucha? El soldado, dice la Biblia, el soldado tiene que sufrir, el atleta tiene que luchar, diga conmigo, penalidades, legítimamente. Mire más abajo. 6. El labrador, para participar o disfrutar de los frutos, debe de sudar la camiseta primero. Es que no cambia, ya sudaste la camiseta. Es que no veo transformación en mi casa. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pregúntenle a un labrador lo que el precio que es a producir fruto. El cuidar que no se lo devoren las aves de rapiña. El cuidar que una plaga, pregúntenle la inversión. Dice la palabra del Señor, sufre penalidades, lucha legítimamente y trabaja si quieres ver fruto. Sufre penalidades, sé legítimo y trabaja. A ver, diga conmigo, sufrir penalidades, luchar con las reglas de Dios y trabajar para ver fruto. Diga conmigo, soldado, atleta, labrador. Otra vez, soldado, atleta y labrador. ¿Cuáles son las tres primeras palabras? ¿La del soldado? ¿La del soldado cuál es la letra? La primera letra de soldado. ¿La de la atleta? ¿La del labrador? Usted tiene que ser. ¿Le entendió? Agárrela que ahí anda algunos. Diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. Yo influencio. ¿Cómo influencio? Como soldado. ¿Cómo influencia el soldado? Luchando, sufriendo penalidades. Como atleta. ¿Cómo influye el atleta? Luchando. ¿Cómo? Legítimamente. El labrador, para ver frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Soldado S, A, atleta L, labrador. La sal de la tierra. Soldado, atleta y labrador. Nunca dijo Dios comodidad.
son las 3 disciplinas más sacrificial que había en el tema de Pablo. Y Pablo dijo: Timoteo, esto tienes que hacer, muchacho. Esforzado en la gracia, porque ni el soldado, ni el atleta, ni el labrador comen de choto, se esfuerzan. ¿Qué nos hace pensar en la iglesia? Que sin eso nosotros vamos a traer influencia. Esa es la mentalidad de Dios para la gente que conquista, hermano. ¿Cuántos soldados hay acá? ¿Cuántos atletas? ¿Cuántos labradores? Ponte de pie, un fuerte aplauso al Señor y dile: yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un labrador. Sufre penalidades. Lucha legítimamente. Ya conmigo, legítimamente. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Siento en el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, se levanta una generación de hombres y mujeres que son soldados, que no se enredan en los negocios de la vida, porque tú los llamaste del mundo para la milicia más grande, Señor mi Dios. Declaro que son mujeres, hombres y mujeres esforzados, sufriendo penalidades, luchando legítimamente